Estimados hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios que estamos reunidos otra vez en nuestros hogares para celebrar este día tan especial, que es el culto dedicado a nuestro Dios. Esperamos que allí donde te encuentres estés bien, juntamente con tu familia, tus hijos, tu esposo y todos los que te rodean. Un saludo por parte de la Iglesia Moria, y también pues estamos orando, y creo que es el deseo de todos ustedes que muy pronto nos volvamos a reunir allá en nuestra iglesia para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy, 24 de mayo del 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. El tema de esta mañana se llama tiempo de cambio, y está basado en el pasaje bíblico de Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo del 1 al 19. Estamos viviendo en un tiempo diferente a lo que estábamos acostumbrados. Si eres una persona mayor de 50 años, pues todo lo que estamos viviendo hoy en día pues es muy diferente a lo que se vivió cuando eran pequeños. Tal vez si eres un joven, pues también el tiempo de ahora que estamos ahora experimentando es muy diferente a lo que tú viviste cuando estabas pequeño. Y si eres un niño, pues también quizás para ti no es un poco difícil este cambio, pero también pienso que el hecho de que estés confinado ahí en tu casa y no puedas ir a la escuela, no puedas ir al parque, no puedes ir a divertirte a algún lugar, pues también eso hace diferente este tiempo que estamos viviendo. Y esta situación que hoy vivimos nos está mostrando una manera diferente de vivir. Y de hecho el gobierno de México ahora está manejando un término a lo cual se le conoce la nueva normalidad, que implica que ahora hay que dejar de hacer ciertas cosas que hacíamos antes porque ahora no podemos, y que debemos acostumbrarnos a este nuevo estilo de vida. Tenemos que hacer cambios, prácticamente lo que nos dice el gobierno. Tenemos que hacer cambios en nuestra forma de vida, en nuestra forma de comunicación, en la manera en que trabajábamos antes, e incluso en nuestras costumbres o hábitos que teníamos. No sé si para ti es un poco difícil, pero para mí sí lo es. El hecho de que, por ejemplo, no podamos saludar a alguien de la mano y que podamos pues estirar la mano y saludarlo, pues eso es un poco difícil para mí, creo que también para ti, porque cuando veo a alguien inmediatamente mi instinto es ir y saludarlo, y mucho menos dar un abrazo. Entonces ahora es un poco más difícil, tenemos que acostumbrarnos al hecho de salir a la calle. Yo a veces cuando salgo para venir a grabar esta predicación, salgo y recuerdo que tengo que ponerme mi cubrebocas y regreso a la casa para ponérmelo porque se me olvida. Esos cambios es conocido, y el gobierno así le ha puesto, la nueva normalidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida, nuestros estilos de vida, nuestras costumbres y nuestra forma de relacionarnos. Si esto sucede en la vida cotidiana, y eso ahora, este virus nos está llevando a tener una nueva forma de vida, debemos pensar también en algunos cambios que es necesario que nosotros hagamos en nuestra vida con relación a Dios, en nuestra vida espiritual. Es posible que también necesitemos esos cambios. En esta mañana, al revisar este pasaje bíblico, ya lo han leído ustedes ahí en sus hogares, podemos encontrar a un joven rey de Judá, el cual su nombre es Asa, que significa médico. Él tiene un encuentro personal con un profeta, dice un profeta Azarías, y este profeta le hace ver la palabra de Dios,
Y esa palabra de Dios hace que haya un cambio en el corazón de Asa y también un cambio de vida. Es posible que Asa estaba siguiendo los mismos ejemplos de su padre, pero cuando el profeta enviado por Dios llega ante él, Dios lo confronta y hace que este personaje, que este rey, tome un nuevo camino en la vida del pueblo y en su propia vida. Entonces, este punto del cambio, el cual fue generado en el corazón de Asa, pues trajo un cambio verdadero en el pueblo, o en este momento en el pueblo de Judá, en el reino de Judá, a través de la reforma de este personaje. Hoy vamos a ver qué tipo de cambio hizo en la vida, o en la vida del pueblo de Judá, este rey llamado Asa. Dice las escrituras que el profeta Azarías se le presentó al rey y le dijo lo siguiente: Dios ha estado con ustedes siempre, y Él ha prometido, según dice el versículo 2, Él ha prometido estar con vosotros siempre y cuando si vosotros estuviereis con Él. Y si le buscareis, Él será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Pero luego continúa diciendo el profeta: muchos días han estado en Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe su ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de Dios. Ese mensaje que el profeta Azarías le dio al rey Asa hizo que hubiera un cambio en el corazón de este rey, y de esa manera él dispusiera su corazón para obedecer a Dios. Por eso en el versículo 7 dice el profeta, dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Versículo 7: no tengas miedo, adelante, puedes tú mejorar la vida que tienes y sobre todo en tu relación con Dios. Y es allí con esta situación, y es en ese momento cuando el rey Asa escucha lo que el profeta le dice. Asa tiene un cambio en su vida. Dice el versículo 8 que cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, dice, cobró ánimo. En otras palabras, Asa dijo: sí, voy a poder hacer estos cambios. Porque hacer un cambio es difícil, no es fácil. Cuando está acostumbrado uno a un estilo de vida, a hacer cosas que de alguna manera toda su vida lo ha realizado, y de pronto hay necesidad de hacer ese cambio en tu vida, de hacer esos cambios en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, es difícil. Pero cuando Dios viene y te dice: es necesario en este punto de tener esa comunión con Dios, de buscar esa relación con Dios, de mejorar tu vida espiritual, de mejorar tu comunión con Dios, entonces hay que hacer esos cambios que sin duda alguna van a ser difíciles. Asa, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, cobra ánimo, y en ese momento, cuando él cobra ese ánimo, él hace lo siguiente. En primer lugar, dice las escrituras, según vemos en el versículo 8, que al cobrar ánimo, Asa quitó todo estorbo. ¿Qué es ese estorbo? Todo aquello que perjudicaba o que impedía que Asa y el pueblo de Judá tuviera comunión con Dios. Y eran muchas cosas. No solamente eran los lugares altos, no solamente eran los ídolos que estaban allá en Judá, que había permeado prácticamente a toda la sociedad, a toda la familia, a todo el estado, sino que habían cosas, costumbres, hábitos que Asa y el pueblo de Judá tenía, que en lugar de acercarlos a Dios, los alejaba. Y eso era un estorbo.
era un estorbo para su relación con Dios. Entonces, lo primero que Asa en ese momento realiza, según encontramos en el versículo 8, dice que Asa cobró ánimo cuando oyó la palabra de Dios, la profecía del profeta Azarías, y en ese momento él quita los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y al quitar esos lugares altos estaba quitando la idolatría, estaba quitando todo aquello que el pueblo de Judá practicaba, pero que no era dedicado a Dios. Quita los ídolos, quita los lugares altos, limpia todo Judá de la idolatría que se estaba viviendo. Entonces, este estorbo que en ese momento Asa realiza, que quita más que nada, no fue cosa fácil, porque incluso dice las escrituras en los siguientes versículos que él mismo, en el versículo 16, él quita o le quita el título de dignidad que tenía Maaca, que es la madre del rey Asa, la quita de ese lugar, porque ella era el sacerdote o sacerdotisa de los Baales, y específicamente de Acera, y que ella con su forma de vida inducía o contaminaba al pueblo de Judá. Entonces Asa, como rey, tuvo que enfrentarse a su mamá para quitar el estorbo que había y que impedía que tuvieran comunión con Dios. Y esto, pues como mencioné hace ratito, no es tarea fácil. Luchar contra todas estas cosas es complejo, y en muchas ocasiones no te dejan, porque nuestros enemigos, en este caso vamos a pensar el enemigo número uno del creyente, que es el pecado, que es el mismo Satanás, no te deja, y tienes que luchar contra todas estas cosas. E incluso en ocasiones a veces pues nosotros mismos negamos el hecho de que tengamos algunos aspectos en nuestra vida que nos están estorbando en nuestra relación con Dios. Todas esas cosas hay que quitarlo. Hay que vivir una nueva normalidad de vida, pero en la vida cristiana. Y para eso requiere que tengamos ese sacrificio, comencemos a hacer esos cambios en nuestra vida. ¿Qué es lo que a ti te estorba para tener comunión con Dios? Quizás hay cosas en tu vida que hoy en día estás practicando, estás viviendo, y que no quieres dejar. Y que ya te has dado cuenta que esas cosas son lo que te impide tener comunión con Dios. Quizás puedas decir, pues soy muy pecador como para que Dios me perdone. Bueno, hay que recordar que Dios te ha perdonado a través de Cristo Jesús. Cuando una persona cree en Cristo Jesús tiene el poder para perdonar tu pecado. Quizás tú puedas decir, pero es que lucho y no puedo dejarlo. Pues tal vez te falta tener más determinación para hacerlo. Tal vez necesitas más esfuerzo para hacerlo. O quizás estás luchando solo o sola con tu pecado y no le has pedido a Dios que te ayude. O tal vez no quieres dejarlo. Te has acostumbrado a vivir con esas cosas, con esa forma de vida que sabes que a Dios no le agrada, pero tampoco quieres dejar ese pecado. Y pides perdón, pero no te arrepientes de manera sincera porque continúas viviendo y practicándolo. Esos son estorbos en la vida cristiana que es necesario eliminar para poder tener comunión con Dios. Cobra ánimo, como en este caso Asa, dice la palabra de Dios que Asa cobró ánimo y dijo, sí puedo hacer esto. Si tengo que enfrentarme, en este caso a mi mamá, que es una persona que no ama a Dios, si tengo que enfrentarme a ella y quitarla de ese lugar para que deje de estorbar la obra de Dios, tengo que hacerlo. Si tengo que enfrentarme a mi jefe, si tengo que enfrentarme a mis hijos, si tengo que enfrentarme a quien sea o conmigo mismo para quitar ese estorbo, tengo que hacerlo. Y si puedes. La palabra de Dios
es muy clara cuando dice, si tú lo buscares, dice, lo vas a encontrar, pero si lo dejares, Él también te va a abandonar, Él te va a dejar. Esa es la promesa de Dios. Pero para tener el cumplimiento de esa promesa, tenemos que dejar ese estorbo. Lo segundo, Asa cobra ánimo en ese momento y quita todo estorbo. Pero además de eso, conectó al pueblo con Dios. Y eso es algo importante que Asa hizo. Porque al quitar todo estorbo, hubo esa vía libre para que el pueblo pudiera conectarse nuevamente con Dios. Le quitó a sus ídolos, le quitó sus lugares altos, les demostró su vida pecaminosa y les mostró su estilo de vida que va en contra de la voluntad de Dios, y les mostró el camino que debían seguir para comenzar a vivir una vida en santidad, una vida en comunión con Dios. Prácticamente lo que este rey hizo, aún siendo joven, lo que él hizo con todo su esfuerzo es llevar a su pueblo, llevar a su reino para tener ese encuentro personal con Dios. Lo interesante dice en el versículo 8 que incluso los lugares altos dedicados a Jehová estaban destruidos, y Asa, con el fin de conectar al pueblo con Dios, tuvo que reparar el altar de Jehová. O sea, en otras palabras, Asa tuvo que comenzar de nuevo y llevar al pueblo hacia la comunión con Dios, reparando algunas cosas. ¿Qué tuvo que reparar? Primero tuvo que reparar el altar. O sea, un lugar específico para que pueda el pueblo encontrarse con Dios. Tuvo que reparar las relaciones con Dios. O sea, tuvo que enseñar al pueblo a cómo buscar a Dios, cómo adorarle, cómo servirle, cómo darle la gloria y la honra. Tuvo que enseñarle al pueblo también, o tuvo que reparar la comunión entre los mismos hermanos, en este caso entre el mismo pueblo. Tuvo que reparar también la forma en que debían ofrecer sus ofrendas, sus sacrificios y todo aquello que tenían que darle al Señor. En otras palabras, cuando Asa conecta al pueblo con Dios, tuvo que enseñarle la nueva manera o la nueva forma o la forma que Dios había establecido en que debían adorarle, debían buscarle. Ahora sin estorbo. Ahora con toda libertad podían acercarse ante Dios. Y de hecho en este versículo encontramos que cuando en el versículo 9, que lo primero que hace ese rey es convocar al pueblo para adorar a Dios. Dice, después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos a los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos se habían cruzado, habían pasado con él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Convocó al pueblo para adorar a Dios. En el versículo siguiente también dice que Asa, al estar reunidos, ofreció sacrificios y consagró todo lo que tenía a Jehová, según dice el versículo 18. Lo que estamos viendo aquí es que Asa lo que estaba haciendo era encaminar al pueblo para que busque a Dios. No había ahora ningún estorbo, porque ya el pueblo ya había conocido de Dios y sabía lo que Dios quería de ellos. Y esto es muy singular para todos nosotros, porque el hecho de conectar al pueblo con Dios, fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él, con su Padre, nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a la tierra y mostrarnos el camino que debíamos seguir para tener comunión con Él. Y el Señor Jesucristo quitó todo estorbo, quitó el pecado, nos perdonó, venció al malo, venció a todos los ídolos que habían en la tierra, que eran ídolos inventados por el hombre, y nos dejó un camino limpio, derecho, para que nosotros pudiéramos estar o pudiéramos andar y de esa manera tener comunión con nuestro Señor, con nuestro Padre. El Señor Jesucristo tuvo ese poder para hacerlo y nos mostró el camino para que tengamos esa comunión con nuestro Señor.
La tercera cosa que hizo Asa una vez que cobró ánimo es que además de quitar todo aquello que estorbaba la comunión con Dios y además de conectar al pueblo con Dios, hizo que el pueblo tomara la decisión de hacer un voto de fidelidad. Este voto de fidelidad es algo que antiguamente ellos habían hecho, pero que con el paso del tiempo se habían olvidado y habían fragmentado, habían invalidado este pacto al no cumplirlo. Pero en este momento, según vemos en el versículo 12, que el pueblo de Judá, cuando vieron lo que Dios quería de ellos, ellos prometieron solemnemente que buscarían a Jehová. El pueblo prometió que buscaría al Señor de todo corazón y con toda su alma, y que todos debían hacer este compromiso, o si no sería pena de muerte para aquellos que no lo hicieran. En otras palabras, lo que estamos contemplando aquí en esta situación es que el pueblo hizo un voto de fidelidad nacional. Todo el pueblo estaba comprometido a obedecer y prácticamente a someterse a la voluntad de Dios. En Suecia, un país muy lejano a México, cuando comenzó esta pandemia, el gobierno y toda la población llegaron a un acuerdo de que ellos iban a seguir con su vida, iban a seguir haciendo lo que han hecho durante muchos años, continuar con sus clases, con su trabajo, con su entretenimiento, y que no iban a hacer ningún cambio, ningún ajuste a sus vidas por miedo a este virus que estamos viviendo en todo el mundo, y que aquellas personas que iban a contagiarse o aquellas personas que iban a morir por causa de este virus, pues era algo que tenía que suceder. Y de esa manera ellos no hicieron ningún cambio en todo su país con tal de seguir viviendo su vida normal. Y eso trajo como consecuencia que hoy, allí en ese lugar, en ese país, haya muchas personas contagiadas, pero también muchas personas que han muerto. No estaban dispuestos a cambiar su vida, no estaban dispuestos a vivir una nueva normalidad de vida, sino que estaban dispuestos, estaban aferrados a su vida antigua, aún a causa o aún con el hecho de que muchas personas pudieran morir. Sin embargo, esto que ha llevado que haya muchos contagios en ese país. En este pasaje, el pueblo de Israel hizo todo lo contrario. Ellos vieron que su manera de vivir antigua no era de acuerdo a la palabra de Dios y estaban dispuestos a hacer ese cambio en su vida. Era un tiempo de cambio para ellos. Se dieron cuenta que la manera como ellos estaban viviendo antiguamente no era la manera que a Dios le agradaba. Y aquí en el versículo que hemos leído, versículo 12, ellos prometen en ese momento a Dios diciéndole: Señor, te habremos de servir de todo corazón y con toda nuestra alma. Y todos debíamos hacerlo, todos, tanto niños pequeños como jóvenes y adultos. Todos juraron, dice el versículo 14, a gran voz y con júbilo. Y en el versículo 15 dice: y todos se alegraron de este gran juramento, porque estaban conscientes que estaban haciendo lo correcto. La manera antigua de vivir no le agradaba a Dios. Ahora tenían la oportunidad ellos de vivir de una manera completamente diferente. Por eso ellos juraron de todo su corazón y con toda su alma y con toda su voluntad, juramentaron buscar a Dios. Ellos habían sido reconciliados con Dios. Y la palabra de Dios nos dice un aspecto muy bonito, y de verdad que conmueve cuando leemos este pasaje bíblico, porque dice la palabra de Dios en el versículo 15 que todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Dice en el versículo 15:
y fue hallado de ellos. Dios se dejó encontrar. Y al dejarse encontrar, dice la palabra de Dios, Jehová les dio paz por todas partes. Eso sucede cuando tenemos comunión con Dios. Eso sucede cuando se elimina todo aquello que nos estorba para tener esa relación con Dios. Eso sucede cuando nosotros nos comprometemos delante de Dios a vivir en santidad, a vivir como Él quiere que vivamos. Dios se deja encontrar por nosotros y nos da paz. Esa paz que necesitamos en esos momentos de angustia, en esos momentos de tribulación. El Señor se deja encontrar por aquellos que le buscan. Él será hallado por nosotros. Dice en el versículo 15, y fue hallado de ellos. Y Dios le trajo paz a su vida, a su tierra y a su reino. Hoy tenemos esta oportunidad de vivir esos cambios nuevos. No solamente por causa del COVID-19, que ahora tendremos que acostumbrarnos a vivir de cierta manera, sino que hoy Dios nos trae a nuestra vida la oportunidad para vivir una nueva normalidad de vida en nuestra relación con Dios. Dejemos todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos perjudica para tener nuestra relación con Dios. Busquemos a Dios, adoremos a nuestro Dios y prometamos estar siempre firmes delante de Él, buscándole en todo momento. El Señor habrá de ayudarte. Él está contigo. Así como Asa cobra ánimo y comienza desde este momento. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a tu familia.